Saludos mis merengues, bienvenidos a Madrid Real con Birmari. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está? Espero que se encuentren bien y que se estén pasando bien en el día de hoy. Bueno, no podía dejar yo de hablar de J. Jordi. Llevaba días, pero como he estado trabajando, he tenido cositas que hacer. Pues saben que yo a veces trato muchas veces de subir un video al día, pero a veces se me hace difícil. En fin. Quería hablar de J. Jordi por el caso de Ousmane Dembélé. Como bien sabemos, hoy estaba mirando también las noticias que Ousmane Dembélé alarga la agonía a los culés por el mero hecho de que sabemos que ya Dembélé va a jugar con el Paris Saint-Germain y que están en el proceso de hacer el cierre y todo eso, pero lamentablemente ha habido algunos intercances de que no se ha podido cerrar el contrato completo, ya que estaba mirando por aquí que decía que esto está fuerte, que Dembélé ya está instalado en el París y está cerrado y ha cerrado de manera absoluta su acuerdo con el equipo francés, pero que Dembélé ha acordado firmar un contrato por los próximos 5 años que el jugador cobrará de 100 millones de euros, una cantidad casi triplica la del Barça. Bueno, creo que aquí Dembélé se fue un poquito más por el dinero, creo que el cariño, no voy a decir amor, porque creo que nunca amó así al Barcelona, porque si no, no se hubiese ido al PSG. Pero en fin, eso son cosas de los jugadores, eso son opiniones de ellos, son sus vidas, y pues si el dinero le mueve y le conmueve, pues que se vaya con el Barcelona. Para mí, bien, porque para mí Dembélé es un jugadorazo. Al contrario de lo que ha dicho J. Jordi, porque J. Jordi, a la verdad del caso, que cambia todo. Él cambia todo lo que dice. Y aquí les tengo un par de cositas que quiero comentar de J. Jordi en referente a lo de Ousmane Dembélé, porque yo considero que aunque el jugador cometa sus errores, porque es que somos humanos, no somos perfectos, también hay que a veces callar la boquita porque nos vemos más bonitos. Pero en fin, vamos a ver y a comentar de lo que ha dicho el J. Jordi, el famoso J. Jordi, que yo lo quiero un montón. Bueno, como podemos ver en este videito, él ya aquí le está dando 3 y 4 palos a Dembélé, ya porque Dembélé se fue o se va, porque todavía no ha sido confirmado totalmente. Hay que esperar porque todavía falta hasta que no sea oficial, que salga ese comunicado oficial. Pero aquí ya él le está tirando 3 o 4 palitos a Dembélé, porque la verdad dice que como que no ha respetado al Barcelona, que Xavi hizo mucho por él. Pero en fin, vamos a escuchar lo que tiene que decir el J. Jordi. Historia del Barça. Este Barça huele a campeón, huele a cosas Barça grandes. Huele a campeón. Por cierto, se va Dembélé, aparece en su Fati. Ven, acércate un momento. Ousmane, te voy a decir una cosa, Ousmane. Hay que ser más agradecido en esta vida. A Xavi, que te dio confianza, que se peleó con la directiva para que renovaras, que te pagaran más dinero, te hizo el mejor jugador en tu posición, confiaba en ti, que te vaya muy bonito en París, que hagas ganar al Paris Saint-Germain las mismas Champions que has hecho ganar al Barça, que son 0. Dembélé, que te vaya bonito. El Barça sin Dembélé, aparece Ansu Fati, y atentos esta semana al chiringuito, por cierto, volvemos el lunes. ¿Qué les parece? Él dice que el Barcelona nunca ha ganado una Champions, que estas son las Champions que han ganado con Ousmane Dembélé. Pero es que no es nada más un jugador que gana una Champions. Es el equipo completo, por lo que yo puedo entender. No es un jugador, son 11. El portero más los 10 que están en el campo, correcto. Pero él le echa la culpa a Dembélé, porque Dembélé, como al principio lo tenían aquí y de momento fue decayendo, obvio, ha tenido sus lesiones, se ha recuperado, no ha sido el mismo de antes, pero el J se ha tenido que comer sus palabras y les voy a decir el por qué. Hay que ver el siguiente video, porque es que a mí me encanta cómo J le gusta decir cómo Dembélé es mejor que todos los jugadores de Real Madrid, como en especial que Vinicius, o Rodrigo, o Tchouaméni, o Camavinga, porque es que todos los jugadores de Barcelona son mejores que los de Real Madrid. Pero en fin, vamos a ver lo que dice el J. Jordi,
para que se coma estas palabras, porque la verdad del caso, que yo sepa, por 6 o 5 años, el Barcelona, con Messi, sin Dembélé, no ha ganado ninguna Champions. Pero en fin, vamos a ver el siguiente para ver qué es lo más emocionante que dice J. Jordi. Bueno, este videito lo capturé en TikTok, creo que fue, sí, si no me equivoco, y pues tengo que decir que a mí me dejó un poquito impactada con lo que tiene que decir los del Chiringuito en aquel entonces, ¿verdad? Porque ya sabemos que el Chiringuito está de vacaciones, no le quiero dar publicidad, pero sabemos que va a regresar esta semana. Pero en fin, vamos a escuchar porque es que está interesante. Aquí va. Por favor, ¿Es Dembélé mejor que Vinicius? Es por Dembélé favor, mejor. Sí, que vaya a preguntar. por favor, que lleva 6 años en Barcelona. Es Dembélé mejor que Vinicius. Y él dice, pero por favor, ya sabemos lo que va a decir. Sí, ya sabemos, aquí ya, esto no es nada nuevo. Pero en fin, sigamos escuchando. Me llegan de culés, ¿eh? Pero me hombre, dicen, Hombre, entre Dembélé, culesos entendéis. Dembélé, él. Que entre culesos entendéis, pero Que te lleva llevan a Madrid 6 solo. años, 6 años en Barcelona. A ti te dicen solo Vinicius. 6 años en Barcelona. Yo creo que Dembélé ha hecho Pero un no hablamos partidazo. no hacemos un recorrido por la historia. No, pero me refiero- Digo yo, este Dembélé que Xavi ha recuperado, yo hablo de ese. Es maravilloso. Maravilloso. Es maravilloso. El asunto es, Vinicius es un espectáculo. Dembélé está al nivel de Vinicius. Tú coges el mejor partido de Dembélé. Tiene que ser más regular Vinicius, todavía. Tú coges los dos, Ahí, en su prime cada uno. Ahí te quiero ver, como Barça y Madrid. En su prime, Se dice así, ¿no? Ahora ya. Sí, en su Estoy intentando prime, pillar el en su lenguaje. si están bien los dos, ¿quién es mejor para ti? Mucho mejor, Dembélé. Dembélé. Yo creo que el prime de Dembélé lo veré. Bueno, aquí el J. Jordi dice mucho mejor Dembélé. Bueno, pues es su opinión, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado con Dembélé? Pues lo acabo de decir en el primer videíto. Dijo Dembélé, 0 Champions, 0 nada con él. Lo único que ganaron fue en la Liga, que la ganaron el año pasado, si más no me equivoco. Y creo que otra copa más cuando estaba Messi. Pero Dembélé, no que es mejor que Vinicius. Dembélé no es que es el mejor, el que supuestamente puede ser el otro Balón de Oro. Ay, Jota, la verdad del caso que ya tú no sabes ni qué decir a veces de los jugadores del que era jugador del Barcelona, porque la verdad del caso que no puedo entender cómo ahora Dembélé no le dio nada al Barcelona. Pero en fin, te gusta comparar con los jugadores del Real Madrid, como con Vinicius, porque siempre tiene que tirarse con Vinicius. Pero es lo que hay. El J. Jordi creo que nunca va a aprender. Mira ahora mismo lo que ha hecho Dembélé. Se ha ido al PSG. Creo que va a ser 27 millones, 27 o 30 para el Barcelona o 25 para él. Algo así es la cosa, porque la verdad es el caso es que todavía esto no se ha terminado de resolver, este revolú de Dembélé, que ya está en París, ya están tratando de cerrar esos contratos, pero a ver qué es lo que pasa, porque no ha terminado esto. Pero en fin, quería traerle este regalito de J. Jordi, como al principio puede decir que Dembélé es mejor que Vinicius, pero al fin y al cabo Dembélé nunca le dio nada al Barcelona. Le dio esto de Champions. En fin, mi gente, será hasta el próximo video. Espero que les haya gustado y ¡Hala Madrid! Aquí le dejo con un cortito más de J. Jordi. Chao, chao. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos al Museo de J. Dicen que rectificar es de sabios y dicen que pedir perdón es de valientes. Que pida perdón. Así que yo lo voy a hacer. Pido disculpas, pido perdón a Ousmane Dembélé. Jota, pídeme perdón, por favor. Pídeme perdón. Le pido disculpas al Ousmane Dembélé de ahora, no el de los últimos 4 años. Al Dembélé que está comprometido, que está jugando bien, que tiene regularidad, que no se lesiona, que es profesional, que entrena y que además juega y lo hace muy bien. Y no descartaría de que al final Dembélé acabará aceptando la propuesta de Fútbol Club Barcelona. Porque Dembélé, te lo digo a ti, Ousmane, aquí vas a ser feliz. En París vas a cobrar mucho dinero, pero fíjate en Neymar, fíjate en Messi e incluso fíjate en Sergio Ramos. Cobran mucho, pero no son felices. Aquí en el proyecto Xavi vas a ser feliz. Dembélé, disculpas,